No fue el dolor lo que lo rompió, fue el olor. Ese olor a carne quemada que no venía de la cocina, venía de su propia piel. Imagínate estar amarrado a una cama, desnudo, porque cualquier tela que te toque se siente como alambre de púas ardiendo. Imagínate que tu propia familia te tiene que encerrar porque gritas cosas que no son humanas. Y todo esto solo porque aceptaste un plato de guisado de la vecina que te sonreía. Hoy te voy a pedir que cierres los ojos, apaga la luz. Si estás manejando, oríllate, porque lo que vas a escuchar hoy no es un cuento de fantasmas, es la realidad de cómo una envidia puede pudrirte la sangre y condenar a tus hijos antes de que nazcan. ¡No comas eso! Demasiado tarde. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a este espacio donde la oscuridad tiene nombre y apellido. Esto es Real Mix Paranormal. Yo soy Carlos Preciado, su guía en este descenso a lo desconocido. Hoy tenemos un episodio diferente. No hay imágenes de apoyo, no hay videos borrosos. Hoy la pantalla de cine es tu mente. Quiero que usemos el poder de la imaginación para reconstruir los hechos de uno de los casos más perturbadores que han llegado a mis manos. Vamos a hablar de la brujería alimentaria. Es un tema tabú. A nadie le gusta pensar que su tía, su vecina o esa señora amable del puesto de comida podría estar dándote tierra de panteón en la salsa o fluidos corporales en el café. Pero pasa más de lo que creen. Piénsenlo un momento. La comida es intimidad. Cuando comes algo que alguien preparó, estás dejando que su energía entre literalmente a tu cuerpo. Si esa persona te odia, si esa persona te tiene envidia o si esa persona hizo un pacto con la oscuridad para destruirte, tú te estás comiendo ese pacto. Te conviertes en el sacrificio. El caso de hoy, basado en los archivos prohibidos y testimonios propios, habla de una venganza tan fuerte que no se conformó con matar a una persona, quiso destruir el linaje. Vamos a hablar de primogénitos malditos, de espejos que funcionan como portales y de entidades que nos visitan en sueños. Respiren profundo, inhalen luz, exhalen miedo, protejan su energía. ¿Listos? Vamos a entrar a la casa de Laura. Todo comienza con Laura. Quiero que se imaginen a Laura, una mujer pragmática de unos 40 años, profesionista, de esas personas que si les dices, te hicieron ojo, se ríen y te dan una explicación científica. Laura tenía que visitar la casa de su tía en un pueblo alejado, una de esas casonas viejas de techos altos, donde el frío se siente diferente. No es frío de clima, es frío de ausencia. Ella iba con su hijo mayor, un adolescente sano, deportista. Iban a una reunión familiar obligatoria. Ya saben, de esas donde hay tensiones que no se dicen, pero se sienten en el aire. Al llegar, Laura notó algo raro. La casa olía extraño. No olía a sucio, no. Olía a flores podridas. Ese olor dulzón y nauseabundo que a veces se siente en los velorios. Pero nadie había muerto. Su tía la recibió nerviosa. No suban al segundo piso, les dijo. El tío está indispuesto. Pero Laura es curiosa, y la curiosidad en estas historias siempre cobra factura. Mientras todos comían abajo, Laura escuchó un ruido arriba. Tump, tump, tump. Como si alguien arrastrara un costal de papas por el piso de madera. Y luego, un gemido largo, agudo, como de animal herido. Laura subió las escaleras. Cada escalón rechinaba. Llegó al pasillo. La puerta del fondo estaba cerrada con candado por fuera. ¿Quién encierra a un enfermo con candado por fuera? Laura se acercó a la puerta y pegó el oído. Lo que escuchó la hizo retroceder. Escuchó una voz,
Pero no era la voz de su primo, era una voz cultural, múltiple, como si 3 personas hablaran al mismo tiempo. Esa voz decía: «Quema, quema, sáquenme la piel, me la quiero arrancar». Y luego, el olor. Por debajo de la puerta salía un hedor a azufre y carne viva. Laura bajó corriendo, pálida. Su tía la vio y se puso a llorar. Ahí fue cuando le contaron la verdad. Años atrás, una mujer del pueblo se encaprichó con el abuelo. El abuelo la rechazó. La mujer, llena de odio, preparó un mole negro, espeso, brillante. Se lo mandó de regalo a la familia con una sonrisa. «Para que lo disfruten», dijo. El abuelo no lo comió, pero el primo que ahora estaba encerrado arriba, él sí, se sirvió 2 platos. Dijo que estaba delicioso, que tenía un sabor metálico pero adictivo. A la semana el primo empezó a sentir que se quemaba por dentro. Los doctores decían que era dermatitis, luego alergia, luego psoriasis, pero ninguna crema servía. Su piel se caía a pedazos y luego empezó a ver cosas, sombras con espuelas que lo visitaban en la noche y lo azotaban. La bruja, antes de morir, lanzó la sentencia: «El primogénito que coma de mi mano pagará por el desprecio de todos». Laura escuchó esto y sintió lástima, pero pensó, bueno, pobre primo, pero eso fue hace años. Error. La energía no caduca, la energía se contagia. Al salir de esa casa, Laura sintió un peso en los hombros. Subió a su hijo al coche y manejaron de regreso a la ciudad. En el camino, su hijo, que iba dormido, se despertó de golpe gritando: «¡Mamá! ¡Me pica! ¡Quítamelo!». Laura prendió la luz interior del coche. En el cuello de su hijo, donde la piel era lisa hace unas horas, ahora había una bola, un bulto del tamaño de una naranja, pulsando, rojo, caliente. La maldición había saltado de la casa al hijo de Laura. Laura no se detuvo, pisó el acelerador a fondo y se fue directo al hospital más cercano. En la sala de urgencias, los médicos estaban desconcertados. El bulto en el cuello de su hijo crecía por minutos, se ponía morado, casi negro. Un doctor sugirió hacer una incisión inmediata para drenar lo que creían que era un absceso gigante. Pero cuando acercaron el bisturí, Laura olió otra vez ese aroma, flores podridas, y su hijo, con los ojos en blanco, le susurró con la voz de la tía: «Si me cortan, me quedo». Laura, guiada por un instinto de madre leona, detuvo a los médicos. «¡No lo toquen!», gritó. Sacó a su hijo del hospital bajo su propio riesgo, cargándolo, mientras él ardía en fiebre. Sabía que la medicina no podía arreglar lo que el odio había roto. Manejó hasta la casa de una señora que le habían recomendado años atrás, una curandera de las bravas. Eran las 3 de la mañana cuando llegaron. La señora ni siquiera preguntó qué pasaba, solo abrió la puerta y dijo: «Pásalo rápido, que la envidia ya le está comiendo la garganta». Acostaron al muchacho en una mesa de madera. La curandera sacó un huevo de guajolote y un ramo de ruda empapado en alcohol. Empezó a barrer el cuerpo del chico, rezando oraciones antiguas que mezclaban catolicismo con algo más oscuro. Cuando el huevo tocó el bulto del cuello, el chico empezó a arquearse. Gritaba, pero no eran gritos de dolor, eran alaridos de furia. Laura tuvo que sujetarle las piernas. La curandera presionó el huevo contra el bulto y gritó: «¡Sal de aquí! ¡No te pertenece!». Y entonces el bulto estalló.
pero no salió pus, no salió sangre. Salió un humo negro, denso, apestoso, que llenó el cuarto y se disipó chillando. Y del cuello del chico, donde estaba la bola, brotaron gusanos, gusanos blancos vivos cayendo sobre la mesa. La curandera rompió el huevo en un vaso con agua. Adentro, la yema estaba cocida, negra como el carbón, y tenía incrustados cabellos largos y grises, idénticos a los de la tía de Laura. El chico se desmayó. Durmió 24 horas seguidas. Cuando despertó, no tenía la bola. Solo le quedó una cicatriz pequeña en el cuello, como si lo hubieran quemado con un cigarro. Una marca para recordarle que estuvo a punto de ser devorado. Laura nunca volvió a ese pueblo. Cortó relación con toda esa parte de la familia. Entendió que su hijo fue la esponja que absorbió el ataque destinado a ella. Y aunque hoy están bien, Laura dice que a veces, en el aniversario de esa noche, la cicatriz de su hijo le pica y huele a flores podridas. Quiero hacer una pausa aquí. Respiremos. ¿Se dan cuenta de lo frágil que es nuestra seguridad? Laura no hizo nada malo, su hijo tampoco. Simplemente estuvieron en el lugar equivocado. Esto confirma algo que los expertos en demonología siempre dicen: la brujería funciona como la radiación. Tú puedes no tocar el uranio, pero si entras al cuarto donde está el uranio sin protección, te vas a enfermar. El primo de Laura era un reactor nuclear de maldición. Su sufrimiento generaba tanta energía negativa que impregnó las paredes, los muebles y a Laura. Y fíjense en el detalle de la comida, el sabor metálico. Muchos sobrevivientes de envenenamiento espiritual dicen lo mismo: la comida maldita sabe a cobre, a sangre o a tierra. Es el primer aviso de tu instinto. Les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han comido algo en casa ajena y de repente les da un dolor de estómago fulminante o un sueño pesadísimo incontrolable? Ojo, eso no es indigestión, eso es su cuerpo luchando contra una energía intrusa. Vamos con el segundo caso. Este me llegó por correo y me pidieron anonimato total. Llamémosla Sandra. Sandra vivía en un departamento pequeño. Tenía su vida resuelta, buen trabajo, pareja estable, pero de la noche a la mañana, todo se estancó. No fue algo dramático al principio, fue como si el agua dejara de correr. El dinero llegaba y se esfumaba. Su novio, que era un amor, empezó a ponerse agresivo, distante, y ella sentía que la observaban. Sandra tenía un espejo de cuerpo entero justo frente a su cama. Grave error. Los abuelos decían que los espejos son puertas y nunca debes dormir frente a una puerta abierta. Sandra empezó a tener pesadillas. Soñaba que su reflejo en el espejo no se movía igual que ella. Soñaba que ella se levantaba de la cama, pero su reflejo se quedaba acostado, sonriendo. Desesperada, contactó a una señora que limpia. La señora entró al departamento y se fue directo al espejo. Ni siquiera saludó. Se paró frente al espejo, lo tocó y dijo: "Aquí está el entierro". Sandra no entendía. ¿Cómo que un entierro? Es un tercer piso. La señora le dijo: "No necesitan tierra para enterrarte. Usaron el reflejo". Le pidió a Sandra que apagara todas las luces y prendiera un velón morado frente al vidrio. Sandra lo hizo. Se sentaron en la oscuridad, solo iluminadas por la flama, y entonces la señora empezó a rezar en latín. Sandra jura por su vida que vio cómo la superficie del espejo se ondulaba como si fuera agua, y de adentro del espejo empezaron a salir. No salieron al cuarto, salían en el reflejo. Eran sombras pequeñas, rápidas,
Cucarachas, miles de cucarachas negras brotando de las esquinas del espejo, cubriendo su cama reflejada, cubriendo su cuerpo reflejado. Sandra quiso gritar, pero la voz no le salía. La señora le dijo: ¡rómpelo! Sandra agarró un martillo y le pegó al espejo. ¡Crash! Cuando prendieron la luz, no había cucarachas, pero detrás del vidrio, pegada entre el marco y la madera, encontraron una foto. Era una foto de Sandra y su novio amarrada con listón negro y embarrada de una pasta apestosa color café. Alguien había desarmado el espejo, metido el trabajo ahí y se lo había regalado en su cumpleaños. Ese alguien era su mejor amiga. Sandra se quedó helada. Esa amiga, Carla, era quien le secaba las lágrimas cuando el novio se alejaba. Era la que le decía: ¡ay, amiga, qué mala suerte tienes! Y resulta que ella era la arquitecta de su desgracia. La señora que limpiaba le dijo: ni se te ocurra reclamarle. Si la confrontas, ella va a saber que ya rompiste el trabajo y te va a mandar algo peor. Lo que vamos a hacer es devolverle el regalo. Juntaron los pedazos del espejo roto, la foto embarrada y el listón negro. Metieron todo en una caja de zapatos, le echaron sal de grano y la sellaron con cinta canela. La instrucción fue clara: ve y tíralo en un cruce de caminos, lejos de aquí, y no mires atrás. Y a tu amiga, bloquéala de todo. Muérete para ella. Sandra lo hizo esa misma noche. Fue a un descampado, tiró la caja y manejó de regreso llorando, de rabia y de miedo. Al día siguiente bloqueó a Carla de WhatsApp, Facebook, todo, sin explicaciones. ¿Y saben qué pasó? A la semana, Sandra se enteró por conocidos en común que a Carla le había dado una parálisis facial repentina. Estaba en el hospital porque la mitad de su cara se le cayó y no podía hablar. Los médicos decían que era estrés, pero Sandra sabía la verdad: era el rebote. La energía que Carla mandó chocó con pared y se regresó a su origen. Sandra recuperó su vida poco a poco. El dinero fluyó y aunque terminó con el novio porque esa relación ya estaba muy manchada, recuperó su paz, que vale más. Nunca volvió a aceptar un espejo de nadie. ¡Qué fuerte! De verdad, caras vemos, intenciones no sabemos. Para mí, lo más terrorífico de esta historia no son las cucarachas ni el espejo, es la traición. Imagínate dormir tranquila pensando que tu mejor amiga te cuida, cuando en realidad te está clavando un puñal energético por la espalda. Esto nos deja una lección vital. Los objetos tienen memoria. Ese espejo funcionaba como una cámara de vigilancia y como un amplificador. Todo lo que Sandra sufría, el espejo lo absorbía y lo mandaba de regreso a quien hizo el trabajo, como reporte, o lo amplificaba en el cuarto. Hay una regla de oro en el mundo espiritual: nunca aceptes espejos usados o regalados si no estás 100% seguro de la energía de esa persona. Los espejos son portales, son ventanas, y si alguien prepara un espejo, literalmente está abriendo una puerta en tu recámara para que entren cosas sin invitación. Y hablemos del rebote. Mucha gente cree que la venganza es mala, pero Sandra no se vengó, ella solo devolvió lo que no era suyo. Es como si alguien te tira una brasa caliente. Si tú se la tiras de vuelta, no es maldad, es defensa propia. La parálisis de la amiga fue simplemente ella misma ahogándose en su propio veneno. Por eso siempre les digo, su paz mental vale más que cualquier compromiso social. Si un regalo les da mala vibra, tírenlo, rómpanlo, no se lo queden por educación. Su casa es su templo. Para cerrar, quiero contarles algo que me pasó a mí. Algo que no he contado mucho porque la gente piensa que estás loco. Ustedes saben que yo investigo esto, y a veces cuando miras mucho al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Hace unos meses estaba practicando una meditación profunda. Quería desconectar. Apagué todo, puse frecuencias binaurales y me dejé ir. Llegué a un punto de vacío total. No sentía mi cuerpo y de repente sentí una presencia. No era un fantasma. Los fantasmas se sienten fríos,
tristes. Esto se sentía eléctrico, como estática. Abrí los ojos en mi meditación y lo vi. Estaba parado frente a mí. Era pequeño, grisáceo, cabeza grande, ojos negros, enormes, sin brillo, como 2 pozos de petróleo. No sentí miedo al principio, sentí curiosidad. Le pregunté mentalmente, ¿quién eres? No me contestó con palabras, me contestó con imágenes. Me mostró ciudades cayendo, me mostró fuego, pero también me mostró renacimiento. Y luego le hice la pregunta que todos queremos saber. ¿Cuándo? El ser se acercó a mi cara. Pude ver la textura de su piel, como de delfín, húmeda, y en mi cabeza retumbó una voz metálica, sin género. Mayo 2025. Y luego sonrió. ¿Han visto sonreír a un animal que no tiene labios? Es lo más aterrador del mundo. Solo se le estiró la piel. Me desperté de golpe, sudando, con el corazón a 180. Desde ese día, veo el calendario y siento que es una cuenta regresiva. No sé qué va a pasar en mayo del 2025. Puede ser contacto masivo, puede ser un desastre, o puede ser el inicio de una nueva era. Pero ellos ya tienen la fecha marcada. Me desperté de golpe en el suelo. No estaba en mi silla de meditación. Estaba tirado en la alfombra, boca abajo, con un sabor metálico en la boca, como si hubiera estado chupando una moneda vieja. Me toqué la nariz y estaba sangrando. Una sangre oscura, espesa. Miré el reloj digital de mi mesa de noche. Estaba parpadeando. 3:33. Cliché, ¿verdad? Pero no era casualidad. Todos los aparatos electrónicos de mi cuarto estaban locos. La laptop se prendía y apagaba sola. El celular estaba hirviendo, como si hubiera estado procesando datos pesados por horas. Me levanté mareado. Sentía que mi cabeza no me pertenecía. Fui al baño a lavarme la sangre y al mirarme al espejo vi mis ojos. Mis pupilas estaban dilatadas al máximo. Casi no se veía el iris. Parecían los ojos de él. Durante las siguientes semanas no pude dormir sin luz. Sentía un zumbido constante en el oído izquierdo, una frecuencia aguda que a veces subía de volumen cuando hablaba de ciertos temas. Intenté meditar de nuevo, pero cada vez que cerraba los ojos veía esa sonrisa sin labios. Sentía que si volvía a entrar en ese estado, ya no me dejarían regresar. Entendí que no fue un sueño, fue una abducción de la conciencia. Me sacaron, me implantaron esa fecha y me regresaron. ¿Por qué a mí? No lo sé. Quizás solo necesitan mensajeros. Analicemos esto con cabeza fría. Mayo 2025. ¿Por qué esa fecha? Me puse a investigar como loco. No soy el único. Hay foros en la Deep Web, hay grupos de contactados, y muchos, sin conocerse entre sí, hablan de un evento masivo para mediados de esa década. Algunos dicen que será una tormenta solar que apagará la tecnología, regresándonos a la edad de piedra. Otros dicen que es el Blue Beam, una falsa invasión alienígena para controlarnos. Pero mi intuición me dice que es algo biológico o espiritual. Ese ser no me mostró naves destruyendo ciudades, me mostró cambio, me mostró una vibración. Mi teoría es que la fecha marcada no es el fin del mundo, sino el fin de la realidad como la conocemos. Una cosecha. ¿Se han sentido más cansados últimamente? ¿Sienten que el tiempo pasa más rápido? ¿Que la gente está más agresiva? Son síntomas. Nos están preparando. El ganado se inquieta antes de que llegue el granjero. Yo no les digo esto para que entren en pánico. Se los digo para que estén despiertos. Si en mayo del 2025 el cielo cambia de color o si las noticias anuncian algo imposible, acuérdense de este podcast.
Acuérdense que nos avisaron. Familia, ha sido la media hora más intensa. Hablamos de la maldad humana con la brujería en la comida. Hablamos de la traición con el espejo maldito. Y hablamos del destino incierto con ese mensaje extraterrestre. Si algo quiero que se lleven hoy es esto. El mal existe, sí, pero no es invencible. El primo de Laura sigue sufriendo porque aceptó la maldición. Sandra se liberó porque rompió el espejo. Yo sigo aquí porque enfrenté mi miedo en la meditación. La clave es la conciencia. No vivan en automático. Fíjense qué comen, fíjense qué regalan, fíjense en quién confían y sobre todo, no tengan miedo. El miedo es el alimento de ellos. Si ustedes vibran en miedo, son un banquete. Si vibran en certeza y poder, son veneno para ellos. Y ahora, quiero escucharlos a ustedes. Si tienen una historia así de fuerte, si les han hecho un trabajo o si han visto algo que nadie les cree, Real Mix Paranormal es su casa. Manden sus relatos a mi correo personal, realmixhistorias@gmail.com. Es bien importante, si quieren que su historia sea secreta, pongan en el asunto, me gustaría que fuera anónimo. Y adentro, díganme si quieren que cambie los nombres de sus familiares o pueblos. Yo me encargo de proteger su identidad, pero su voz necesita ser escuchada. ¡Anímense! Quiero leerlos en los comentarios ahora mismo. ¿Qué creen que pase en mayo 2025? ¿Tienen alguna historia de comida embrujada? Déjenlo aquí abajo. Voy a estar dándoles corazón a todos. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse el próximo expediente. Y recuerden, estas historias se disfrutan mejor con la luz apagada, conduciendo solo en una oscura carretera y cuando no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.